Quiero presentarle a María Camila Lesmes, es docente del programa de Ingeniería Geográfica y Ambiental de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA. Sí. Y vamos a despejar una duda que tenemos con ella. Si pudiéramos adelantarnos al dengue, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo impactaría eso en nuestra sociedad? En estos días me contaron una historia de una niña que se murió por dengue, súper triste. Sí. Pero si pudiéramos adelantarnos a todas estas situaciones, sé que no solamente se muere una niña, sino que la historia, luego se las cuento, pero el tema es que hay vacunas, pero hay gente que no tiene acceso a las vacunas, sí. Y esta es una problemática pues que permea nuestro país y toda nuestra geografía, ¿no? Sobre todo zonas vulnerables, zonas donde no tenemos estos sistemas de vacunación, y bueno, tenemos que tratar de salir adelante con este tema. De hecho, el 26 de agosto fue el Día Mundial del Dengue, un día para llamar la atención acerca del peligro que significa, de lo relativamente fácil que es prevenirlo si se cuenta con todos los cuidados, con las vacunas, si se le pone atención, en pocas palabras. Pero llega una herramienta capaz de predecir zonas de alto riesgo de dengue, incluso antes de que aparezcan los primeros casos. Pues María Camila nos va a contar sobre esto. María Camila, bienvenida a la nube. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para responder un poco a tu pregunta, pues sí, se han desarrollado diversos estudios, incluso yo participé en uno de esos estudios de predicción de riesgo de dengue. En este caso particular fue en Cauca, pero la idea es que el modelo que nosotros desarrollamos se pudiera aplicar también en otras zonas del país. Y resulta que el dengue tiene algo complejo y es que depende de muchas variables, de muchos macrodeterminantes, entonces entre ellos variables epidemiológicas que son propias de los casos de dengue, del registro de los casos como tal, entomológicas que dependen de los mosquitos que transmiten la enfermedad como tal, que son la especie Aedes aegypti, climáticas, que ese es uno de los factores principales con el cual podemos nosotros realizar predicciones. En climáticas pues cuenta el tema de temperatura, de precipitación, de humedad, pero también otras variables muy interesantes que tienen que ver con lo sociodemográfico e incluso con algunos comportamientos o conductas culturales de la población. Entonces, en ese estudio lo que tratamos de hacer fue identificar de todas esas macrodeterminantes cuáles eran como las más importantes, las que más tenían como incidencia, y realizar además unos mapas de riesgo que nos permitieran identificar o más bien focalizar las zonas en donde más tenían como un riesgo de la enfermedad o de que se pues permitiera como la transmisión dentro de la comunidad. Entonces, sí se puede hacer por medio de modelos de regresión, de uso de sistemas de información geográfica, de datos de diversas categorías, y pues esto nos permite pues adelantarnos de cierta forma. Sobre todo en este caso lo que tratábamos nosotros como desde la academia era prestarle un insumo a las secretarías de salud municipales e incluso a las secretarías departamentales para que ellos pudieran trabajar con ello. María Camila, muchas veces se sabe que la información existe, que la información la acumulan diferentes entidades, la gente en territorio, incluso organismos internacionales acumulan información al respecto para tener estadísticas y para ver la realidad de la situación con brotes epidemiológicos como este. Pero ¿cómo se integra esa información? ¿Cómo se hace para poder recibirla, acumularla en un lugar, procesarla y poder llegar a esos modelos? En este caso creo que es importante que podamos trabajar con diferentes instituciones, porque aquí se unió la academia. En este caso pues estábamos entre la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, otros investigadores de la Universidad del Rosario, universidades de Argentina, entonces el Instituto Mario Gurich de Argentina, pero también las entidades que les mencionaba propias del sector salud, como el Instituto Nacional de Salud, las secretarías departamentales y las secretarías municipales de salud. Entonces, la idea era poder trabajar con los insumos que cada uno puede adquirir, e incluso a nivel de la academia hay muchos datos que ya están abiertos. Entonces, como se promueve también abiertos, la idea es poder nosotros utilizarlos e integrarlos de manera que pues se puedan tener y obtener productos como el que les estaba contando. María Camila, ¿en qué porcentaje una herramienta efectiva como estas
puede llegar a bajar los casos mortales de dengue, por ejemplo, en una población? Bueno, pues yo una cifra como tal no te podría dar, no quisiera como dar una cifra aproximada, pero sí considero que puede ser una herramienta muy útil. Y pues se está trabajando incluso cada vez más en que los modelos sean más precisos, porque pasa que también dependiendo de la zona, algunos modelos nos sirven más para explicar que para predecir, dependiendo como de esos comportamientos estadísticos y demás. Entonces también depende como de la calidad de los datos o más de la calidad, es como que de acuerdo al contexto sí pueda utilizarse, porque creo que es lo otro que quisiera mencionar o contarles, que aunque tiene unos macrodeterminantes determinados el dengue, dependiendo de la zona, también van a ser diferentes los comportamientos. Y nos pasó en el Cauca, teníamos 3 municipios donde desarrollamos el estudio y todos los municipios se comportaban de manera diferente, es decir, las variables que encontrábamos que incidían en unos no eran las mismas que estaban en otros municipios. Pero venga, espéreme ahí un momentico. ¿Se comportaban diferentes qué? ¿Que había más mosquitos, que no había más mosquitos, que la enfermedad era más grave, que la enfermedad? Porque obviamente pues usted habla de esto todo el tiempo, pero para el cristiano que no entiende nada, ¿cuáles eran esas diferencias entre zona y zona? Perfecto, sí, una parte es lo que tú mencionas, es decir, que en algunos lados, en algunos sitios o municipios teníamos mayor cantidad de casos o mayor cantidad de mosquitos, pero a la hora de desarrollar el modelo que les contaba de predicción, pues ahí nosotros encontramos unas variables como en general, pero luego el modelo nos arrojaba cuáles eran más significativas o cuáles realmente incidían en cada municipio. Entonces, en algunos eran más las variables ambientales. Entonces, el tema de humedad, de temperatura, de coberturas de la tierra o la vegetación, pero en otros las características eran más sociales, entonces, como qué prácticas culturales tenían ellos en cuanto al lavado de criaderos de mosquitos, e incluso como el tema institucional, entonces, de la Secretaría Distrital, Departamental, de Salud, cómo era esa relación con la comunidad. Entonces, en cada municipio encontramos que habían unas variables diferentes que tenían mayor incidencia en la transmisión de dengue, de acuerdo a ese modelo de predicción. María Camila, el destinatario de los modelos, el destinatario de la información, se podría decir que se puede compartir entre los mismos habitantes de la región en donde puedan hacer la predicción, pero también como para que las instituciones se preparen, tengan a la mano brigadas de salud para poder cuidar a la gente que estaba más expuesta a la enfermedad, o que tenga vacunas disponibles. Todo esto se puede combinar para llegar al ideal de que nadie más muera por dengue, como nos estaba contando Juanita. Sí, claro, ese es el propósito final de nuestro trabajo, que pueda servir realmente a la comunidad. Entonces, lo que tratamos de hacer es que ese modelo, pues puede que sea un poco complejo de entender, entonces nuestros productos finales eran unos mapas de riesgo y otra herramienta que se denomina tableros de control y es mucho más interactivo. Ahí les lográbamos mostrar más o menos cómo se comportaba, incluso estaba el estudio a nivel de barrio, entonces nos demostrábamos cuáles barrios eran más afectados, qué variables estaban ahí, como hicimos incluso una recolección de mosquitos en campo, les mostramos en qué zonas habían más concentración de estas especies que transmitían la enfermedad, y eso es una información que a nivel visual también les puede ayudar como para conciencia incluso de esas prácticas culturales que yo les mencionaba, y no solo las prácticas culturales, sino que también puedan tener como esa mayor conciencia del problema de salud pública que en realidad representa el dengue. María Camila, finalmente, y el tiempo en radio es súper cortico, lamento mucho terminar porque esto tiene mucha tela de donde cortar, pero ¿han pensado este modelo de predicción para otro tipo de enfermedades que se transmitan a través de picaduras? Por ejemplo, no es una enfermedad, pero, y va a sonar loco, pero una mordida de culebra, o sea, uno poder saber en dónde lo va a morder una culebra. Sí, porque también hay épocas del año, por humedad, por un montón de razones que pueden aparecer. Vuelvo con mis ejemplos personales. Tengo un amiguito de mi hijo que fue para la finca de la familia, una finca normal. Sí, lo mordió una culebra, ríase pues el susto. Y uno dice, pero en esta finca, en esta región, no hay culebras. Sí había culebras. Entonces, eso sería importantísimo.
Sí, pues mira que esto se utiliza para otras enfermedades de transmisión por vectores, entonces como la malaria, la leishmaniasis, pero también para enfermedades que tienen que ver con lo ambiental, es decir, que se transmiten por la calidad del aire, por la calidad del agua. Entonces, la idea es como, sobre todo, enfocarla, o lo que por el momento existe son modelos para enfermedades que tienen que ver, que tienen alguna incidencia por parte de lo ambiental y de lo social, como las que les mencionaba. Y esto pues está en línea con algo que se maneja ahora, que es el enfoque de One Health, o de una salud, que lo que intenta es que podamos articular o integrar la salud de los ecosistemas con la salud humana, con la salud de los animales, porque ya cada vez más nos estamos dando cuenta que realmente es importante conservarlo en los 3 subsistemas para que en todos tengamos una salud en el planeta en general. Fantástico, pues María Camila Lesmes, docente del programa de Ingeniería Geográfica y Ambiental de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA, con nosotros a esta hora en la nube. Muchísimas gracias, y con María Camila nos despedimos, fue un gusto estar con ustedes. Nos encontramos nuevamente el lunes con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Que la pasen bien, chao.